Bueno, primero que nada, buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a ver lo que es vigilancia epidemiológica. Cuando hablamos de una vigilancia epidemiológica, se menciona que es un proceso lógico y práctico que continúa a través de una continua observación e investigación sobre las principales características y componentes de las enfermedades, conocidas como morbilidades, en una comunidad determinada. La vigilancia epidemiológica se apoya en la recolección de datos, su análisis, interpretación y difusión de la información sobre un determinado problema de salud, siendo una herramienta esencial para la toma de decisiones en la salud pública, ¿sí? Entre estas tenemos algunos objetivos. Hoy en día se le conoce como SINAE, que es Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Tenemos un objetivo general. El objetivo general va enfocado a proveer y analizar la información epidemiológica relevante sobre daños y riesgos a la salud a través de la consolidación, ¿ya? Que sería el total de la suma o tabulación de algunos datos y fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica, con el fin de coadyuvar a las acciones de prevención y protección de salud definidas por el Ministerio en sus políticas, prioridades de salud y normativa. Cuando hablamos de coadyuvar, pues nos estamos refiriendo a aquel como que asociamiento que existe en base a toda esa recabación de datos y análisis e interpretación para poder tomar acciones, como tener una base, digamos, de dónde partir para poder llevar a tomar acciones en contrarrestar determinada enfermedad o algunos riesgos que se estén previstos que vayan a pasar en alguna comunidad, ya bien sea por algún incremento de casos de dengue, zika, chikungunya, malaria o lo que hoy en día está como lo del ébola, perdón, como lo del COVID. Específicos, mantener actualizado el conocimiento de las enfermedades en cualquier región del país, establecer la susceptibilidad y el riesgo de la población a las enfermedades bajo vigilancia y mejorar la calidad de la toma de decisiones tanto en situaciones de emergencia como en situaciones normales, ¿sí? En estas tenemos tipos de vigilancia. Pues mencionamos dos. La vigilancia epidemiológica puede ser enfocada desde dos puntos de vista. Tenemos la pasiva, cuando el personal que obtiene la información no ejecuta personalmente la acción, sino que se recoge directamente de los registros establecidos, anuarios, historias clínicas, informes, reportes de consultas, certificados de defunción, protocolos de necropsias, etc. ¿Ya? En resumidas cuentas, la pasiva es obtenida a través de todo ese tipo de material, informes que se hacen, reportes anuales, semanales, ¿ya? Mensuales, ¿sí? Y que se van recabando a través de los diferentes CICSAs que se pueden llevar a cabo en los diferentes centros asistenciales, ¿sí? Entonces esta información se ve recabada de ahí, de lo que es proyectada una sala situacional. Más adelante vamos a ver aquí una presentación, una diapositiva de lo que es una sala situacional. Entonces de ahí parte para poder tomar acciones y poder ejecutarlas prácticamente para contrarrestar alguna enfermedad que se esté dando en las comunidades, ¿va? O en alguna comunidad en sí. Y la activa es cuando el personal de salud ejecuta la búsqueda, aquí ya se acciona prácticamente, de información específica, objeto de vigilancia. Para ello generalmente emplea encuestas de morbilidad, de factores de riesgo socioeconómicos, entomológicos, investigaciones epidemiológicas, control de focos, pesquisas serológicas, citológicas, etcétera. Se pueden hacer a través de jornadas, en algún dado caso, jornadas médicas que se llevan a cabo, se accionan o se ejecutan porque se han tenido bases a través de la pasiva en la que se han detectado algunos incrementos de personas con síntomas, un ejemplo, de tuberculosos o de personas tuberculosas. Se hacen entonces pesquisas de personas que en algún momento, un ejemplo, mujeres, y que se pretende o se tiene bases de que no tienen algún conocimiento sobre los diferentes métodos, cuál es el espacio intergenésico que tienen que tener sobre los hijos que pueden procrear, ¿ya? Entonces es muy importante eso. ¿Por qué? Porque a partir de ahí entonces ya se toman acciones porque ya se empiezan a hacer jornadas, se hacen búsquedas activas, pesquisas, se hacen jornadas también de Papá Nicolau, de IVA en algún momento, se hacen jornadas bucodentales, también se proporcionan lo que son micronutrientes en algún momento, si se sospechan de niños desnutridos, también se llevan a cabo lo que son en algún momento pues
se proporcionan las vacunas, si se sospechan de niños que tienen esquemas incompletos, ya, etcétera, etcétera, etcétera. Seguido de ello también tenemos, según la complejidad de la vigilancia, tenemos una simple. ¿Ya? En esta simple se dice que la vigilancia epidemiológica de síntomas, enfermedades o sucesos de salud notificados por las fuentes habituales del sector que se corresponden en general con la vigilancia pasiva. Estamos hablando de lo mismo, sitios de consulta, salas situacionales, corredores, ya, ¿qué más? Enfermedades de notificación obligatoria, ¿sí? Como lo que son diarreas o las mentadas ciras, ¿sí? Como lo que es neumonía, bronconeumonía, ¿sí? Ese tipo de reportes de los sitios que se manejan en los diferentes centros, de ahí se recaba ese tipo de información de la pasiva y es manejada en lo que es la simple, ¿va? Lo más común, lo más habitual. Y en la compleja o especializada, la que se realiza de un evento de salud debido a compromisos internacionales, prioridades nacionales, campañas de erradicación, enfermedades de notificación obligatoria, donde participan diferentes subsistemas, una red de unidades de servicio y centros especializados en esta actividad requiere del uso de vigilancia activa, además de la pasiva. ¿Sí? Si se dan cuenta, aquí es una combinación mixta de activa y pasiva. ¿Por qué? Porque aquí empiezan a recabarse información prácticamente de la base de la pasiva para poder ejecutar la activa y juntamente con ellas poder accionar y poder llevar a cabo campañas y erradicación, como menciona aquí, de alguna determinada enfermedad. Pongamos de ejemplo hoy en día, que es lo que se está tocando mucho el tema, lo del COVID, ¿va ustedes? Todo ese tipo de medidas que al final de cuentas dicen que hay que tener cuidado, como la manipulación de objetos, que no hay que saludar con la mano, que hay que con el ángulo del brazo, prácticamente estornudar, que cubrirse, que usar esto, que usar lo otro, todo ese tipo de medidas es parte de esto. De aquí parte todo lo que es la vigilancia epidemiológica y aquí vamos con lo que es la complejidad especializada. También existen algunas modalidades de vigilancia. En la vigilancia también tenemos lo que son la universal, la vigilancia centinela, la vigilancia sindrómica y la vigilancia negativa, solo para mención, ¿sí? Más adelante en un link que se les va a proporcionar se van a dar cuenta ustedes específicamente a qué conlleva cada una de ellas, ¿sí? Pero enfoquémonos en lo pasivo y en lo activo, ¿sí? Las características del sistema del SINAVE, tenemos lo que son entre las características la recolección de la información, tenemos lo que es a través sistemático y continuo, ¿sí? Información oportuna, información vinculada o acciones de control y prevención de carácter universal, basadas en muestras de casos y basados en revisión de registro, ¿sí? Esta es la recolección de la información. Aquí es donde se lleva la primera parte, se llevan a cabo todo ese tipo de recabar la información para poder tener una base de donde partir prácticamente, ¿sí? O como el inicio de todo para poder llevar a cabo e implementar algunas acciones. Elementos del sistema del SINAVE. Entre los elementos del sistema del SINAVE tenemos lo que es la recolección de la información, ¿sí? Entre estas tenemos lo que es la pasiva. En la pasiva se recibe información de forma permanente a través del sistema habitual. Habíamos mencionado anteriormente ya que es la activa. Se desarrolla bajo un sistema de unidades de notificación que se activa a realizar una búsqueda de casos. Requiere una investigación de encuestas, tamizajes, etc. ¿Sí? Y la centinela, que es la que se realiza a un problema de salud en particular debido a prioridades nacionales o internacionales como campaña de erradicación. ¿Sí estamos con él? ¿Sí? La pasiva ya habíamos dicho de dónde proviene, la activa también, y la centinela es enfocada a una problemática en salud, enfocada a ello en particular. Volvemos a tocar el tema del COVID, ¿va? Que es lo que hoy en día se está dando más relevantemente. Tenemos entre los elementos también tenemos la entrada o insumos de datos, ¿sí? En esta tenemos que los datos que se introducen son datos que constituyen el alimento del sistema. De su veracidad dependerá la calidad de la información epidemiológica que se obtendrá. Algunas de las fuentes de donde pueden ser tomadas son: estas son algunas de las fuentes. Mencionamos registro de defunciones humanos o animales, notificaciones de enfermedades obligatorias, notificaciones de casos, brotes y epidemias,
Investigación de laboratorios, encuestas epidemiológicas, investigación de epidemias, estudios de reservorios, vectores, datos demográficos, entre algunos otros. ¿Sí? Después de esto, tenemos lo que es un procesamiento de datos. Los datos que ingresan al sistema son sometidos a procesamiento estadístico y posteriormente analizados epidemiológicamente. Con esta información se pueden orientar las medidas oportunas y necesarias para realizar las acciones y abordar los problemas de salud. ¿Ya? Aquí es donde ya se procesa absolutamente, se tabulan, podría decirse, los datos, se ven cuál es la problemática, qué es lo que está pasando, como hoy en día, por lo menos lo del COVID, a ustedes se dan cuenta que afecta más al sexo masculino, que afecta más a personas de edad entre 40, 50, 60 años en adelante, que son más vulnerables a aquel tipo de personas que tienen enfermedades asociadas ya a nivel pulmonar o algunas otras degenerativas, otras crónicas, en fin, son factores que predisponen. Y también mencionan en lo del COVID a quienes no afectan normalmente o a quienes son los menos vulnerables. Entonces, a eso es a lo que vamos con el procesamiento de datos y a partir de ahí nos permiten poder tomar acciones y poder abordar de una mejor forma la problemática de salud para ustedes. Aquí vamos a entrar a lo que es las estrategias de la vigilancia epidemiológica, ¿sí? Tenemos lo que es el corredor. Entre el corredor tenemos un corredor endémico, como se le conoce. Tenemos lo que es la gráfica de la ocurrencia o de lo que ocurre de la enfermedad en una región utilizada. Por lo menos la información debe ser de 5 a 7 años, ordenado los datos de mayor a menor. ¿Sí? Este presenta 4 zonas. Entre las 4 zonas que vamos a mencionar tenemos la número 1, que es la de éxito, que si ustedes se alcanzan a dar cuenta, ahí está. Segundo es la de seguridad, luego va de alarma y luego la de epidemia, ¿sí? O la de brote, también conocida en algunas gráficas como esta, ¿sí? Entonces ustedes pueden darse cuenta a mano izquierda tenemos de forma vertical tenemos lo que son el número o la cantidad de casos y de forma horizontal tenemos lo que son los meses en los que se va o puede ir reportando alguna enfermedad en particular, ¿va usted? Sí. Entonces, ese sería como que las 4 zonas que se manejan en un corredor endémico. Si se encuentra en el rango que ustedes ven lo celeste, va a ser éxito. Si se encuentran en lo violeta, va a ser de seguridad. Si se encuentran en lo otro, así como que color carne, va a ser en color, va a estar en alarma, que ya tenemos que ponernos como dijeran, pilas para poder ver qué acciones se van a empezar a tomar para que no ocurra una epidemia o un brote como lo que hoy en día se dio en lo que es esto de la enfermedad del COVID. ¿Sí? Tenemos también lo que es una curva. Aquí tenemos una curva, ¿sí? Que representa gráficamente de las frecuencias diarias, semanales o mensuales de la enfermedad en un eje de coordenadas en el cual el eje horizontal representa el tiempo y el vertical la frecuencia, ¿sí? Ustedes se podrán dar cuenta que aquí tenemos nuevamente el ejemplo y aquí aparece en verde éxito, amarillo seguridad, un amarillo o color mostaza en alerta y el rojo va a ser en brote. Y ahí tenemos los casos nuevos, que es una línea negra. Si ustedes se pueden dar cuenta, aquí está lo que es una línea negra aparte de esos 4 colores que mencioné, y esta va a ser nuestra curva que nos va a ir dando a nosotros la interpretación o nos va a presentar gráficamente la cantidad de casos que llevamos según conforme vaya subiendo y en qué zona se va a ir encontrando, y en la parte horizontal vamos a ver unos números en los que nos van a proyectar, ya bien sea en algún caso, las semanas conforme se va comportando la enfermedad, ¿verdad? Que esta es la idea de esta curva prácticamente en sí. ¿Sí?